confirman, por fin? Hola Wendy, sí, se te reescucha. Genial. Bueno, de 10. Bien, vamos entonces con el repaso del primer tema que tuvieron, bueno, del primer tema del práctico que tuvieron. A ver, antes de comenzar el repaso, me gustaría saber, Juan Pablo, me gustaría saber qué parte quieren que les ponga más énfasis. A mí me costó más lo de necrosis, pero no sé, también lo otro, no tengo problema. Ajá. A mí también muy lindo de muerte celular. Bien. Necrosis, apoptosis. Sí, apoptosis yo no entendí nada, bueno. Nada. Bueno, está bien. Bueno, vamos Wendy, a de ver. última, un repaso, digamos, por arriba del resto, y ahí más foco en necrosis, sí, por ahí que es lo más... Claro. Bien. Claro, porque los otros son bastante comprensibles, ¿no? Así que sí. Y otra pregunta, a ver, porque siempre son las mismas partes las que por ahí no entienden. El mecanismo de lesión celular, ¿entendieron o quieren que les explique? ¿Vieron ese cuadrito? O sea, hay un cuadrito en el apunte que yo les mando que por ahí es medio confuso. El que dice las adaptaciones y lesiones reversibles y irreversibles. A ver, les voy a mostrar. Bueno, les voy a compartir mientras la pantalla. Y ahí les pregunto, ¿sí? Pero por un motivo de que hay algunas preguntitas, por ahí, los que tienen mi apunte, obviamente. Sí, podés explicarlo me vale nomás de nuevo. Sí. Bueno, igual, no es tanto no es tan feo como se ve ahí, ¿eh? Es bastante comprimido lo que tienen que saber de acá. Está, así que, sí, les explico. Vamos a hacer una cosa, les explico los mecanismos, ¿sí? Que son por ahí los más complicados. ¿Está? Vamos a hacer eso. Y después quiero mostrarles preguntas, porque las preguntas de inflamación, dentro de todo, tapan. Pero las preguntas de esto, hay algunas que son un poco tramposas. ¿Está? Así que les quiero mostrar eso también. ¿Sí? Igual están todas las respuestas, pero bueno. Vamos a empezar entonces. ¿Está? Si alguno no ve la pantalla, me avisa. ¿Está? Si alguno no ve mi Power, ahora cuando empiezo a explicar los mecanismos, me avisa. Bueno, en principio, lo primero que tienen que saber, yo voy a presentar una hoja en blanco, ¿sí? Vamos a agregar acá. Bueno, lo primero, aguarden ahí. Bien, lo primero que vamos a ver de lesiones celulares, ¿sí? Les pongo acá, es lo siguiente. A ver, los que estuvieron en la clase, en mi clase, para decirle a los demás, ¿a qué se define lesión celular o injuria celular? Con sus palabras. Es la perturbación de la homeostasis. Muy bien, es la perturbación de la homeostasis celular, ¿no es cierto? Del equilibrio de la célula. Perfecto. Ahora, esa lesión o injuria celular, ¿verdad? Puede tener 3 caminos, ¿sí? Dependiendo siempre de la intensidad, el tipo de estímulo, la duración de ese estímulo, ¿no es cierto? Y el tipo de célula que va a ser agredida también, las condiciones en que esta célula se encuentra y demás, dependiendo de todo eso, la célula que es agredida puede, ¿no es cierto?, seguir 3 caminos, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Adaptarse, la lesión celular o la muerte celular sería. A ver, adaptarse uno. Ujú. Lesiones Ajá. reversibles o irreversibles. Muy bien. Lesiones reversibles, o irreversibles. Bueno, yo más o menos les escribo ahí. Irreversibles. ¿Está? O se adapta o sufre una lesión reversible o sufre una lesión irreversible. ¿Está? Esos son los tres caminitos que ocurren cuando una célula se daña. ¿Sí? Bueno, a ver, con respecto a una lesión reversible, ¿a qué ustedes hacen referencia? O sea, ¿cómo la definen a una lesión reversible? Después de la lesión volvería a su estado normal. Muy bien. ¿Y las lesiones irreversibles? La célula no puede volver a su normalidad y se produce la muerte. Muy bien, excelente. Bueno, a ver, quiero saber, dentro de las adaptaciones celulares, ¿cuáles tenemos? Una metaplasia. Muy bien, metaplasia, Atrofia. hipertrofia, atrofia, muy bien. Hipoplasia. Hipoplasia es, digamos, un trastorno Hiperplasia. genético. Ah, hiperplasia sí. Y Hiperplasia displasia. y displasia. Muy bien. Bueno, hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia son totalmente reversibles. ¿Está? La displasia, a medida que avanza, se va haciendo irreversible. ¿Está? Eso tengan en cuenta. ¿Sí? Ahí sería anaplasia, Wendy. Claro, y después la displasia puede evolucionar a una anaplasia. A ver, ¿cuál es el concepto de anaplasia? Si se acuerdan. Es sencillo el concepto. Es un cambio maligno cuando la célula pierde la diferenciación. Muy bien, es un cambio maligno, un cambio de diferenciación, muy bien. ¿Qué le pasa a la célula? ¿Se torna qué? Involuciona. Involuciona, se torna inmadura. ¿Está? Eso es anaplasia. ¿Sí? Eso es totalmente irreversible. ¿Está? Es una lesión de tipo irreversible. ¿Sí? Es la lesión que ocurre en los cánceres. ¿Está? La anaplasia es la vuelta hacia atrás o la involución de la célula, ¿sí? Cuando se torna inmadura. ¿Estamos? Y la displasia, ¿qué podemos Son decir los cambios premalignos que tiene la célula. Muy bien, cambios premalignos. ¿Y qué afectan? Altera la evolución y la arquitectura. La arquitectura. Muy bien, afecta dos cosas, afecta la displasia. Está la maduración y la histoarquitectura del tejido, del epitelio. ¿Está? Muy bien. Para que ustedes sepan, bueno, acuérdense, palabra clave de displasia es maduración e histoarquitectura. O les pueden poner arquitectura solito. ¿Está? Les pueden poner así también. Está bien, ¿sí? Ahora vamos a ver una pregunta de displasia que es muy, muy tramposa. ¿Está? Así que esa la vamos a tener en cuenta. Bueno, y la displasia, ¿saben cómo puede ser? O sea, ¿qué grados tiene la displasia? Leve, moderada y severa. Muy bien. Si hablamos de una displasia leve, ¿cuánto del epitelio afecta? Si yo, por ejemplo, tengo este epitelio así, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes? Si Un nosotros tercio. dividimos, muy bien, si dividimos al epitelio en 3 partes, la displasia leve afecta 1/3. ¿Está? La moderada, acuérdense, moderada, afecta 2/3
Y la severa, afecta casi todo, no todo, casi todo. ¿Está? Igual eso no creo que les pregunten, pero sí pueden ponerle algo con respecto a leve, moderada, severa. ¿Está? Bueno, eso es displasia entonces. Cambio en la maduración y la histoarquitectura del epitelio. ¿Sí? Metaplasia, ¿qué es? Es el cambio de células adultas por otro tipo de células. Muy bien. Tipo, cuando ya no pueden soportar ante un estímulo, como que las cambian por otras. Muy bien, muy bien. Es el cambio de un tipo de célula por otro tipo de célula que pueda soportar las condiciones adversas. ¿Está? ¿Tienen algún ejemplo de eso? ¿De metaplasia? Yo tengo uno que anoté aparte. Sí, decime. Por ejemplo, si fumas mucho, las células de la garganta pueden cambiar para ser más resistente al daño del humo del cigarrillo. Es como que el ambiente es difícil para ellos, entonces cambian por otras células que puedan resistir, digamos. Muy bien, muy bien. El epitelio que tenemos, digamos, en mucosa nasal, es un epitelio así, cilíndrico. Mucosa nasal o faringea incluso, ¿sí? Es así cilíndrico y tiene cilias. ¿Está? Cuando el humo del cigarrillo actúa, ¿no es cierto? Actúa sobre esa célula, cigarrillo, ahí esa célula se siente agredida, entonces se cambia, se reemplaza esa célula por las células del epitelio plano estratificado, ¿está? Que son unas celulitas planitas, que ya la conocen, ¿está? Cambia por esas que son más resistentes, ¿está? Por eso en la piel, en la mucosa bucal, por ejemplo, nosotros tenemos epitelio plano estratificado, ¿está? Bueno, porque son muy resistentes a células, ¿está? Entonces cambia, ¿sí? Eso es metaplasia, ¿estamos? Cuando cambia de un tipo de célula madura, normal, por otro tipo de célula madura o normal, ¿está? Con el fin de resistir las condiciones adversas. No se olviden de esa partecita, ¿está? ¿A qué me definen hipertrofia y qué diferencia tiene con la hiperplasia? La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula y en consecuencia el tamaño del órgano o tejido. Y la hiperplasia La hiperplasia. El aumento La del hiperplasia es número. el aumento. Y en la hipertrofia es el aumento del tamaño. Bien. Muy bien. Hipertrofia, aumento del tamaño. Hiperplasia, aumento del número de células, ¿verdad? Y por lo tanto aumenta el tamaño del órgano o tejido, ¿sí? ¿Y la atrofia? Se reduce el tamaño de la célula. Muy bien. Y por ende, Pierde la función, o sea, va perdiendo la función, digamos. va perdiendo la función la célula. ¿Y qué más? ¿Qué le pasa El al tejido? tejido disminuye de tamaño. Muy bien, se adelgaza, disminuye de tamaño. Excelente. ¿Está? Esos son conceptitos a tener en cuenta. ¿Me nombran 3 causas de atrofia? Por ejemplo, cuando no realizamos actividad física por un tiempo prolongado. Muy bien, esa es una, falta de actividad, ¿no es cierto? Física. Atrofia ¿Cuál pulpar puede ser. Muy bien, ese es un ejemplo, pero yo quiero saber causas. Uno es por falta de actividad física. ¿Qué otra causa puede haber? Envejecimiento. Muy bien, envejecimiento de la célula. ¿Qué más? Insuficiencia de nutrientes. Muy bien, insuficiencia de nutrientes, ¿no es cierto? No le llega la cantidad de nutrientes necesarios. La falta de irrigación, la falta de inervación, ¿está? Todo eso puede ocasionar atrofia. ¿Estamos? Excelente. Bueno, esas son las adaptaciones entonces, ¿sí? No se olviden, los conceptos más difíciles son displasia y metaplasia. Así que
Tengan en cuenta eso, ¿está? Ahora, vamos a ver, dentro de las lesiones reversibles también, vamos a ver las que son no las adaptaciones, sino las degeneraciones. A ver, ¿cuáles son las degeneraciones que ustedes conocen? Hidrópica y grasa. Muy bien. Cuando nosotros decimos degeneración hidrópica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué le pasa a la célula? Al agua, se llena de agua. Se llena de vacuolas de agua. Muy bien. ¿Cómo se ven esas vacuolas de agua al microscopio óptico? Son vesículas Espacios claras. claros. Muy bien, son vesículas claras. Así se ven, de color claro. No se tiñe el agua. ¿Por qué no se tiñe el agua? Por la técnica en la que se usa. Ajá. ¿Qué pasa con la Lo técnica? que hace es barrer. La deshidrata. Se deshidrata. Muy bien. El tejido, con la técnica histológica de rutina, se deshidrata, así que nosotros no vamos a poder ver agua. Vamos a ver el espacio que quedó. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso es degeneración hidrópica. En la pulpa dental, y esto es un dato que les voy a dar, porque justo estaba revisando las preguntas, en la pulpa dental se da degeneración hidrópica. Es más, ustedes los dibujaron en el primer práctico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más frecuente de la degeneración hidrópica en la pulpa? ¿Cuál es la causa más frecuente? El que ustedes trabajen con turbina o con micromotor, ¿no es cierto? Sin hacer la intermitencia y la refrigeración adecuada. ¿Está? Esa es la causa más frecuente en que los odontoblastos sufran degeneración hidrópica. ¿Sí? No hacer intermitencia ni refrigeración adecuada. ¿Está? Lesionan la pulpa. ¿Sí? Igual es de forma reversible, pero bueno, la lesionan. ¿Está? Bien. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Bien. Bueno, y a ver, después las acumulaciones intracelulares, ¿de qué pueden ser? Porque hasta ahora hablamos de agua y de grasa. Las acumulaciones, ¿cómo, de qué Wendy, pueden? ¿Sí? pueden ser sustancias propias de la célula, o sea, endógenas, y otras exógenas, o sea, por agentes infecciosos, por ejemplo. Excelente, muy bien. A ver, por ejemplo, una endógena, acumulaciones endógenas que pueden ocurrir. Pigmentos. Glucógeno. Pigmentos, glucógeno, proteínas, ¿está? Eso se pueden acumular dentro de nuestra célula, ¿está? ¿Y las exógenas? Por productos, no sé, bacterianos. Puede O ser incluso, pigmentos externos, digamos. muy bien, pigmentos externos, ¿está? A ver, yo les pregunto, si ustedes ven una mancha gris en la mucosa bucal, que evidentemente es una acumulación intracelular de algún pigmento, ¿no es cierto? Bueno, esa mancha gris que ustedes ven ahí y que está cercano a una amalgama, ¿es exógeno o es endógeno? Exógeno. Exógeno, muy bien. La amalgama, las sales de plata de la amalgama se impregnan en el tejido, se acumula dentro de la célula, ¿está? Y eso es una acumulación exógena, ¿está? Y en el caso de que se acumule, por ejemplo, bilirrubina, ¿es endógeno o exógeno? Endógeno. Endógeno. No. Muy bien, es endógeno. ¿Está? Es porque es una proteína, proteína que nosotros lo producimos. ¿Está? Muy bien, excelente. Entonces, fíjense, de las lesiones reversibles hablamos
de las adaptaciones, ¿no es cierto?, que sabemos que hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia son reversibles. ¿Está? Las degeneraciones, que son dos, hidrópica y grasa, ¿está? Y después las acumulaciones intracelulares, ¿sí? Ya sea de pigmentos, de glucógeno, de proteínas o de cualquier otro elemento, cualquier otra sustancia, ¿sí? ¿Qué me está faltando? ¿Qué otra lesión celular tenemos? Calcificaciones. Calcificaciones. Muy Y bien, las las calcificaciones. ¿Cómo pueden ser esas calcificaciones? Distrófica o metastásica. Muy bien, distróficas o metastásicas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque las dos acumulan sales de calcio dentro de los tejidos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La Que uno- diferencia es en tejidos muertos. Tejido vivo y otro tejido muerto. Un tejido vivo. Bien, a ver, distrófica es tejido muerto. ¿Mm? Tejido muerto. Y la otra es tejido vivo, ¿verdad? Tejido vivo. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia hay? Hay una más Bueno, importante. con ausencia, la distrofia es con ausencia de las alteraciones en el metabolismo, o sea, que las concentraciones de calcio son normales y en las metastásicas sí hay una alteración. Muy bien, muy bien. En la distrófica, ¿sí? La cantidad de calcio que hay en el organismo, la calcemia, digamos, ¿no es cierto? Que es donde se puede medir el calcio, en la sangre se puede medir el calcio. Entonces, la calcemia, que es el calcio en sangre, está normal. Normal. Como bien dijeron, no es una alteración metabólica del calcio, sino que el tejido se murió y se calcificó, nada más. Eso es la distrófica. Y la metastásica, que es de tejidos vivos, ahí sí hay una hipercalcemia. ¿Está? ¿Se puede dar en pacientes con hipertiroidismo? Sí, se puede dar en pacientes con hipertiroidismo, pacientes que tienen trastornos de la vitamina D, que es la vitamina que regula el calcio, ¿está? Se puede dar en pacientes que tengan insuficiencia renal o enfermedades renales. En ese tipo de pacientes se puede dar la metastásica, ¿está? A ver, la distrófica, ¿sí? Que se da en tejidos muertos. La metastásica en tejidos vivos. ¿Cuál de las dos se da en la pulpa? La distrófica. Muy bien, la distrófica. Esta es la que se da en la pulpa dental. ¿Está? Ahora, ¿en qué forma se da en la pulpa dental? Hay dos formas. Dependiendo de la ubicación, puede ser nodular o en forma de aguja. De Muy agujas bien, cálcicas. excelente. A ver, pregunto, los nódulos, ¿qué forma tienen? Redondeadas. Redondeado. Redondeados. Muy bien. ¿Y cómo se clasifican los nódulos? A ver. Si son libres, el otro era adherido Adheridos, creo. y el otro no me acuerdo. Estaba Sí. tipo totalmente adentro del tejido, no me acuerdo. Incluidos. Muy Sí. bien. Y puede ser verdadero o falso. Muy bien, excelente. O sea, los nódulos pueden ser libres, que nadan por el tejido pulpar, ¿no es cierto? Adheridos, que están adheridos a dentina, o incluidos dentro de la dentina. ¿Está? Eso es según su localización en la pulpa, ¿no es cierto? Y después, a su vez, pueden ser verdaderos o falsos. ¿Por qué decimos verdaderos o falsos? Porque unos están constituidos por dentina, o sea, con túbulos dentinarios reales,
los verdaderos y los falsos no tienen, solo son calcificaciones. Muy bien, o sea, el verdadero es como que fuese dentina lo que se formó, con todos los tubulitos, todo. ¿Está? Túbulos dentinarios. Esa es la palabra clave acá. Verdaderos es porque se parece a dentina y va a haber túbulos dentinarios. ¿Está? Y el falso, el nódulo falso, es redondo y tiene como láminas. Es laminar concéntrico, así. ¿Está? Así es el falso, que es el que ustedes dibujan, el que ustedes dibujaron en el práctico, ¿sí? Los nódulos que ustedes me están diciendo, los nódulos pulpares, ¿dónde se ubican? En cámara pulpar. Muy bien. ¿Y las agujas? Eso ya es en conducto radicular. Muy excelente. Así que si ustedes ven nódulos, es porque están en cámara. Si ven agujas, es porque están en conducto. Las agujas, ¿qué diferencia en forma, qué diferencia tiene con los nódulos? Son alargadas. Alargadas. ¿Y de qué color se tiñen las calcificaciones? Basófilas intensas. Basófilas intensas. ¿Está? Eso tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia tienen en los conceptos de hipoxia, anoxia e isquemia? Que la hipoxia es tipo el déficit de aporte de oxígeno, o sea, cuando reduce la cantidad de oxígeno. Y la isquemia se da cuando hay falta de riego sanguíneo. Muy bien. ¿Y la anoxia? Es falta de oxígeno en la célula y en el tejido, o sea, en el conjunto, digamos, de célula y tejido. Muy bien, o sea, ahí falta totalmente. Fíjense, la hipoxia es reducción de oxígeno, ¿no es cierto? Hipoxia, ya le dice poco. Llega oxígeno, pero poco. Eso es hipoxia. ¿Está? Anoxia, en cambio, es la falta total. No le llega nada de oxígeno. ¿Está? A la célula o los tejidos. Y la isquemia es la falta de riego sanguíneo. O sea, no le llega sangre. ¿Está? Entonces, la hipoxia puede estar dada por la isquemia. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Puede estar dada, ¿está? Como puede que también, sí, o sea, generalmente es porque no, la sangre es la que transporta el oxígeno, así que generalmente es por un isquemia, ¿está? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, de esos tres, ¿cuál es el peor? La anoxia. La anoxia, la falta total. Y para ¿Saben mí. cuál es? Sí, para vos. Bueno, ¿saben cuál es la peor? La isquemia. ¿Por qué? Porque no solamente le falta oxígeno a las células. ¿Qué más le falta? Nutrientes. ¿Está? Entonces la isquemia es la peor, la más grave, digamos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, última pregunta. De las causas de lesiones celulares, ¿cómo las podemos dividir? En las adaptativas o adaptaciones, digamos, y lesiones reversibles. Bueno, esa es la clasificación, ¿no es cierto?, de lesiones celulares. Yo lo que les pregunto es, ¿Adquiridas podría ser? claro, las causas quiero saber. ¿Genética o adquirida? Muy bien. De las genéticas, ¿qué podrían ser ejemplos? Alergias o enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Esas son reacciones inmunológicas malas, anómalas. Muy bien.
Muy bien. Una malformación, por ejemplo, ¿sería una causa genética? Efectos genéticos. Muy bien. O sea, dentro de las causas de lesiones celulares, tenemos las genéticas, que son defectos genéticos que uno trae, una malformación, por ejemplo, o una reacción inmunológica anómala, como las alergias o las enfermedades autoinmunes. ¿Está? Estas son reacciones inmunológicas anómalas. ¿Sí? ¿Y de las adquiridas? Agentes químicos, físicos, infecciosos, desequilibrios nutricionales. Muy bien. Si yo les digo, por ejemplo, me golpeé y me corté, me hice una herida, ¿qué sería? Físico. Muy bien. Si yo les digo que tengo una enfermedad, si yo les digo que tengo una enfermedad en donde me salen malformaciones en los pies, por ejemplo. Infeccioso. ¿Es infeccioso? No, es sería genético. es genético. O genético. Claro, yo nací con eso. Se me malformaron los huesos de los pies. ¿Genético sería? Genético. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, a ver, les pregunto, los dientes de Hutchinson, que son por el sífilis, ¿qué sería? Y eso sería algo Genético. genético. Es genético, muy bien, es una malformación genética, uno nace con esos dientes, ¿está? A causa del sífilis, sí, pero nace, ¿sí? Es un defecto genético. Si yo les digo, tengo una anemia en donde, debido a las células inmunológicas mías, van y destruyen a los glóbulos rojos, a mis propios glóbulos rojos. Esa sería reacción inmunológica. Muy bien, es una enfermedad autoinmune, ¿y qué sería? ¿Adquirido o genético? Genético. Genético. Muy bien. Genético. Si yo les digo que tomé un veneno. Químico. Adquirido. Muy bien. Muy bien. Y si yo les digo que tengo tuberculosis. Agente infeccioso. Infeccioso. Muy bien. ¿Está? Eso tengan en cuenta, ¿sí? Así es como se divide. ¿Está? Y por último, el envejecimiento, ¿qué papel juega? Menor capacidad. Muy bien, le saca la capacidad a la célula de poder repararse, de poder proliferar, ¿no es cierto? A medida que vamos envejeciendo, que de hecho es un proceso fisiológico, ¿no? Pero ¿qué le pasa a la célula? Va perdiendo su capacidad de metabolismo, de regeneración, ¿está? Por eso es que nos va quedando marcas a medida, ¿no es cierto?, que vamos envejeciendo, ¿sí? Pues la célula va perdiendo esa capacidad. Muy bien, muy Wendy, bien. yo no Sí. sé dónde está el envejecimiento, o sea, ¿en qué grupo? ¿En las reversibles, en las adaptativas? El envejecimiento en realidad no es una lesión celular en sí, sino un factor que interpela todas las lesiones. ¿Está? O sea, influye en todas. ¿Estamos? No es Claro. parte de una lesión celular. ¿Sí? Dale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, para tener en cuenta, ¿sí? Sepan, el concepto de lesiones celulares. Después sepan cuáles son las causas, acuérdense, genéticas y adquiridas, ¿no es cierto?, con sus ejemplos. Sepan qué es hipoxia, anoxia, isquemia, ¿verdad? Después, la clasificación, no se olviden, las reversibles, dentro de esas las adaptaciones también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son reversibles, cuáles son irreversibles? Ahí está. Y por último, vamos a ver las irreversibles, que justamente
son las muertes celulares. ¿Está? A ver, ¿cuáles son las muertes celulares? Apoptosis. Muy bien, una es apoptosis y la otra es necrosis. ¿Está? Apoptosis y necrosis. Bueno, vamos a ver un poquito sobre eso, ¿sí? Que es lo que ustedes me habían pedido. Acá. Bueno, en cuanto a lo que es necrosis, el concepto es bastante llevadero, ¿no es cierto? Según lo que vi en los parciales de años anteriores, incluso del año pasado, lo que decían de necrosis era que era la muerte celular o la muerte de una zona, de un tejido, ¿no es cierto? Que resultaba de la acción degenerativa de enzimas que actuaban sobre células que fueron letalmente lesionadas. O sea, una célula tuvo que sufrir una lesión letal que la mate para que las enzimas, ¿no es cierto?, que vienen a la zona, la degraden a esa célula. ¿Está? Así que es por la acción degradativa de enzimas. ¿Sí? Eso tengan en cuenta. ¿Estamos? Bueno. Ahora, con respecto a lo que es, hoy justo me preguntaron qué era, bueno, ahora les voy a decir. Bueno, entonces, concepto ese, ¿sí? Acuérdense que es por la acción degradativa de las enzimas, ¿sí? Actúan sobre una célula letalmente lesionada, ¿sí? Bueno, cuestión es la siguiente. ¿Cómo se ve una célula necrótica? Acá está. Estas son las imágenes. En primer lugar, las células necróticas, porque no, a ver, la necrosis no afecta a una sola célula. ¿A cuántas células afecta? A varias. Muy bien, a un grupo de células. ¿Está? Primera diferencia con la apoptosis, ¿sí? Porque la apoptosis es de a una. ¿Está? Acá no, acá es a un grupo de células, a una porción de tejido afecta. ¿Está? Entonces, ¿cómo se van a ver esas células? Miren, el citoplasma va a ser bien eosinófilo, bien rosado. ¿Está? Así son las células necróticas. Es más, dice, aumenta la acidofilia o la eosinofilia, es lo mismo. ¿Está? Se vuelve bien rosada. ¿Estamos? Bueno, además de eso, otra cosa importante es a nivel del núcleo, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre a nivel del núcleo? El núcleo tiene 3 estadios diferentes. Primero, ¿vieron la cromatina que está dentro del núcleo, que son, digamos, hebras de ADN, ¿sí? Compactada, está. Bueno, esa cromatina, por acción de enzimas, por eso les digo, las enzimas toman un rol muy importante acá, por acción de enzimas, esa cromatina es degradada, es fragmentada, ¿sí? Se rompe en pedacitos, ¿sí? Como ven acá, este es el núcleo, ¿no es cierto? Y adentro la cromatina ya fragmentada, ¿sí? Eso se llama cariólisis, ¿sí? Fragmentación de la cromatina por acción de ADNasas, o sea, enzimas. Eso es cariólisis. Fíjense lo que ocurre después. Estos son todos diferentes estadios del núcleo. ¿Estamos? Acá el núcleo se hace pequeñito, chiquitito, fíjense lo que era antes el núcleo, y ahora se hizo pequeñito y bien basófilo, bien violeta. Eso es pignosis. ¿Está? Pignosis. Y después, cuando ese núcleo chiquitito, retraído, basófilo, se empieza a fragmentar, como ven acá,
Eso es cariorexis. Pregunta de examen este. ¿Está? Cariorexis. Entonces, fragmentación de la cromatina, cariólisis. Retracción nuclear y aumento de la basofilia, pignosis. Y cuando el núcleo pignótico se fragmenta, eso es cariorexis. ¿Está? Eso es lo que le ocurre a una célula que se está muriendo o que se va muriendo. ¿Estamos? Entonces acuérdense, aumenta su eosinofilia o acidofilia, se vuelve bien rosada, ¿sí? Después aparecen, ¿sí? En el citoplasma vacuolas, ¿está? Y el núcleo, lo más interesante es lo que pasa con el núcleo, ¿está? Los diferentes estadios, cariólisis, pignosis y cariorexis. Esto puede llegar a calcificarse esta célula. Si se calcificara una célula necrótica, ¿qué tipo de calcificación sería? ¿Distrófica o metastásica? Distrófica porque está muerta. Muy bien, distrófica. Está, porque nosotros dijimos que era para tejidos muertos, ¿sí? Muy bien. Y después, bueno, por último, el último estadio es que esa célula sea fagocitada, ¿está? Sea digerida. ¿Estamos? Pregunta, ¿una necrosis puede generar un proceso inflamatorio alrededor o no? Sí. Muy bien, sí. ¿Y la apoptosis? ¿Genera proceso inflamatorio? ¿Duele la apoptosis o no? No. Muy bien. No. Muy bien. Otra diferencia. Esta. Ya van dos diferencias que les dije. Una, la primera era que... ¿cuál era la primera? Que se Ya. generaba el tejido. Muy La bien. necrosis es en grupo y la apoptosis es individual. Muy bien. La necrosis en grupo, la apoptosis es individual. Segunda diferencia es que la necrosis genera un proceso inflamatorio alrededor, en cambio la apoptosis no genera. ¿Está? Muy bien. Eso vayan anotando aparte. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta sobre esto? Wendy, No, yo no entendí muy bien lo de cariólisis y pignosis, cariorexis. No sé si Bien. podría explicarme medio por arriba. Sí, explico nuevamente, no hay problema. Bueno, Dale, aprovecho gracias. que le hice esa pregunta para comparar algo. En un apunte que habías mandado, decía una de las diferencias que apoptosis tenía cariorexis y el otro tenía cariólisis. O sea, ¿estos estadios pasan sí o sí en la necrosis tipo todos? ¿O porque decía que uno tenía uno y el otro tenía otro? Claro, en la necrosis pasan estos estadios sí o sí. ¿Está? Sí o sí. ¿Estamos? En la apoptosis puede ser que, digamos, no se cumplan todos, ¿sí? Generalmente queda en cariorexis, ¿está? O sea, se produce cariorexis, se diluye el núcleo y listo, ¿está? Pero en la necrosis ocurren todos, ¿está? Ahí explico de vuelta. Entonces, a ver, cuando la célula va a morir, ¿sí? Obviamente que ocurren cambios en la célula. No solamente en el citoplasma, ¿sí? El cual, ¿de qué color se ve? Eosinófilo primero. Muy bien, eosinófilo, ¿está? Eosinófilo, bien rosado el citoplasma, ¿sí? Bueno, no solamente en el citoplasma ocurren esos cambios, sino también en el núcleo. ¿Qué le pasa al núcleo? Bueno, en primer lugar, ya tenemos el núcleo, ¿sí? chica. Tenemos el núcleo, y fíjense que hay varias, ¿no es cierto? Varios fragmentitos adentro de este núcleo. Bueno, esos son fragmentos de cromatina,
¿Está? La cromatina, para que ustedes se recuerden un poco, son como paquetes, o paquetitos, digamos, de ADN. ¿Está? Cuando esa que está dentro del núcleo, ¿sí? La cromatina está dentro del núcleo, tiene toda la información genética, ¿sí? Cuando esa cromatina, por acción de enzimas que se activan durante la necrosis, ¿no es cierto? Esas enzimas vienen y empiezan a fragmentar, a romper la cromatina, ¿sí? La fragmentación de cromatina, por acción justamente de esas enzimas que se llaman ADNasa, eso se llama cariólisis. ¿Está? Fragmentación de cromatina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Eso se entendió por las dudas? Sí, Wendy. Bien. Después, una vez que se fragmenta la cromatina, queda todo pedacitos, ¿no es cierto?, adentro del núcleo. Bueno, ese núcleo comienza a hacerse pequeñito, a retraerse, ¿sí? Y se hace más basófilo, más violeta. Como ven acá, fíjense que acá es de un color más clarito, el núcleo, y sin embargo acá está bien violeta y chiquitito. Fíjense el tamaño. Esa retracción nuclear y aumento de la basofilia, porque se hace más violeta, eso se llama pignosis. ¿Está? Y el último estadio del núcleo, que es cuando ya se pierde el núcleo, ¿no es cierto?, es cuando el núcleo pignótico, este que estaba acá, pasa al último estadio, que es cuando ese núcleo pignótico se fragmenta. Eso es cariorexis. ¿Está? Son los 3 estadios que pasa el núcleo de una célula necrótica, hasta que se pierde todo el núcleo, ¿no? Y te queda solo el citoplasma. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bien. Bueno, de esto hay varias preguntas en el parcial. ¿Está? Hay varias preguntitas. Esto se llama tipos de necrosis. ¿Estamos? Ustedes tienen, a ver, 3 tipos. En realidad son los importantes. ¿Está? 3 tipos. La primera se llama necrosis coagulativa, o también ellos le dicen necrosis isquémica. ¿Está? Coagulativa o isquémica. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, la histopatología es bastante sencilla. Ustedes tienen, fíjense que hay una pequeña separación acá, en donde de un lado ustedes pueden ver los núcleos de todas las células, ¿sí? Pueden ver esos puntitos violeta que están de un lado, son los núcleos de todas las células. Y del otro lado solamente ven los contornos del tejido, de la célula, pero no ven ningún núcleo. ¿Está? ¿Por qué no ven ningún núcleo? Porque las necrosis. muertas. Porque se murió, ¿está? Porque ocurrió la cariorexis que vimos anteriormente. ¿Se entiende? O sea, se perdió ese núcleo, no está más, la célula está muerta. A ver, pregunto, ¿alguien sabe cómo se llaman las células que perdieron su núcleo? Las células muertas estas. Células fantasmas. Células fantasmas, ¿está? Células fantasmas, así se llaman las células que perdieron su núcleo, ¿sí? Muy bien. Ahora,
esa es la necrosis coagulativa. O sea, digamos, lo que tienen que tener en cuenta es que la histoarquitectura del tejido se mantiene bastante bien, se preserva bastante bien, ¿está? Pero, ¿qué se pierde? El núcleo de la célula. Es lo único que se pierde, ¿está? Lo único que se pierde en la necrosis coagulativa es el núcleo de la célula. Lo otro queda como está, por un tiempo, ¿sí? Puede durar así semanas incluso, ¿está? Después se va fibrosando esto, ¿sí? Pero acuérdense, en la coagulativa es como que el tejido se coaguló, quedó así tal cual como estaba, nada más que se perdieron los núcleos, ¿sí? Eso siempre ocurre en los infartos, por ejemplo, el infarto renal, que es el ejemplo que dieron ustedes en el primer práctico, ¿está? Cuando el riñón se muere, ¿estamos? O en los infartos miocardíacos también ocurre esto, ¿está? Eso tengan en cuenta. Igual ustedes vieron en el renal, ¿sí? Pero también puede ocurrir en el corazón, ¿está? Este tipo de necrosis coagulativa. Si yo digo necrosis isquémica, ¿por qué es? ¿Cuál es la causa? La isquemia, la falta de riego sanguíneo y de nutrientes. Muy bien, excelente. ¿Está? ¿Y de qué color ven ustedes acá? Porque esa fue pregunta, o sea, ya sé que ven rosado. Ya sé, sí, perfecto, ven eosinófilo. Pero, ¿saben cómo le dicen también a esta? Y esto fue pregunta de examen. Pálido. Infarto pálido. Pálido. O blanco. ¿Está? Vale. Necrosis blanca o necrosis pálida o necrosis isquémica o necrosis coagulativa. ¿Está? Son todos sinonimias, porque pierde, fíjense que queda como más clarito, ¿no es cierto?, con respecto al tejido de al lado que está vivo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá de la necrosis coagulativa? Muy bien. Vamos ahora a otra, que es totalmente diferente. Se llama necrosis licuefactiva y esta fue pregunta de examen, miren, escuchen. Esta se va a dar en tejidos, en el tejido nervioso, o sea, en el cerebro. Está, ahí se da. La licuefactiva se da en el cerebro. El cerebro es un tejido rico en líquido y en lípidos. ¿Estamos? Así que se va a dar ahí este tipo de necrosis. ¿Sí? ¿Es rico en lípidos y qué más? En líquidos y en lípidos. ¿Está? En grasas. Bueno, ¿acá qué pasa? Acá las enzimas hacen lo que en esta no hicieron. Acá las enzimas degradan todo el tejido. No queda nada de la histoarquitectura que tenía ese tejido. ¿Está? Fíjense que es todo masas, ¿no es cierto? Amorfas, no hay ninguna. Yo, por lo menos, acá no puedo distinguir ninguna célula ni nada por el estilo. ¿Está? Está todo degradado, ¿sí? Es un material amorfo, no tiene ninguna forma, de color eosinófilo, ¿sí? ¿Está? Estas son colonias de microorganismos que invadieron este tejido después, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense cómo queda totalmente amorfo el tejido, no tiene ninguna forma, nada que ver con este. ¿Está? Es como que las enzimas lo que hacen es licuar el tejido. ¿Está? Por eso se llama licuefactiva. ¿Estamos?
¿Hasta ahí vamos bien? En este caso, en cambio, con respecto a la coagulativa, lo que ocurre es que la histoarquitectura se pierde totalmente, ¿sí? En el otra se preserva, pero se pierden los núcleos, y en esta, en cambio, se pierde todo, ¿sí? Toda la histoarquitectura, no queda absolutamente nada. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda que tengan de esta? Bien. Bueno, y la última que vamos a ver es la necrosis caseosa, ¿sí? Que es la que ustedes ven en la tuberculosis. ¿Está? Y hay una pregunta que dice, en la tuberculosis, el tipo de necrosis es, y ustedes tienen que buscar la opción, obviamente que está caseosa. ¿Está? Bueno, la necrosis caseosa, todo este es el granuloma, que nosotros ya lo estudiamos en inflamación específica, y más que nada les quiero mostrar el aspecto de la necrosis caseosa, que es la parte del centro. ¿Sí? Es fácil, es un fondo amorfo también, eosinófilo, rosado, y arriba un puntillado basofílico. ¿Está? Ese puntillado basofílico son los macrófagos, ¿no es cierto?, que en donde ingresan las Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que le pasaba a los macrófagos que se fragmentaban, se rompían, quedaban distribuidos por el tejido, ¿no es cierto? Bueno, ese puntillado basofílico son esos macrófagos fragmentados. ¿Está? Y atrás el fondo eosinófilo. ¿Sí? En este tampoco se preserva la histoarquitectura, pero sí se ve de esa manera. Fondo eosinófilo y el puntillado basofílico arriba. ¿Está? También le dicen necrosis sucia. ¿Por qué? Por el puntillado. Y macroscópicamente o clínicamente tiene aspecto de queso. Un queso francés en realidad. ¿Sí? Que se llama caseum y de ahí viene la palabra caseosa. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas de este? Si yo les tuviera que pedir que me digan en breves palabras la diferencia entre estos tres tipos de necrosis, ¿cómo ustedes describirían? Por la histoarquitectura. Muy bien. En la necrosis coagulativa es la única en la que se mantiene la histoarquitectura perdiendo sus núcleos. Muy bien. Excelente. ¿Y la diferencia entre la gaseosa? Los macrófagos fragmentados. Muy bien, excelente. O sea, en la gaseosa vamos a ver macrófagos fragmentados sobre ese fondo amorfo, ¿no es cierto? Y en la otra no, la otra es toda una mezcla, ¿no es cierto? Encima es sumamente fluido, digamos, como un líquido queda. Está en la licuefactiva. ¿Estamos? Y algo que me parece importante decirles, ¿sí?, es que la necrosis caseosa se produce por la unión de estas dos. ¿Está? Es una necrosis coagulativa más una licuefactiva. ¿Estamos? Eso es pregunta de examen. ¿Puedes repetir, Wendy? Sí. La necrosis caseosa, o sea, pueden ponerle acá abajo o donde quieran.
La necrosis gaseosa se produce por una necrosis coagulativa con una o pongan así, por la combinación de una necrosis coagulativa con una licuefactiva. Ahí está. Wendy, te pregunto, ¿eso no era gangrena? No, gangrena, ¿qué es? A ver. Acá dice, es la necrosis coagulativa a la cual se le agrega la licuefacción por la invasión de microorganismos al tejido. Bueno, ahí está tu respuesta. En ninguna de las necrosis va a haber microorganismos implicados. ¿Está? Cuando hay microorganismos, cuando es invadido, infectada la zona de necrosis por microorganismos, ahí se transforma en una gangrena. Ajá, genial. Sí. Bien, muy bien. Hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pero la gaseosa no sería también por microorganismos, sería por el de la tuberculosis. Sí, pero están muertos esos. Tiene que ser invadido por microorganismos vivos. ¿Está? Esos se van a ir muriendo a medida que va reaccionando, ¿no es cierto? Se va a ir muriendo, nada más que se mantiene porque se siguen formando en la zona. ¿Está? Están dentro de macrófagos y demás. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Bien. La necrosis grasa, se da en las pancreatitis, en el páncreas, o en la zona, digamos, digestiva. Eso nada más está. Porque hay una pregunta que dice que la necrosis licuefactiva se da en las pancreatitis o algo así, en las pancreatitis o por la pared peritoneal, no sé qué. Bueno, no. Esa es la necrosis grasa, no es la licuefactiva. ¿Está? La licuefactiva es la del tejido nervioso, ¿sí? Solamente en esos casos. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta que haya quedado sobre necrosis? Si yo les hago, por ejemplo, si yo les digo lo siguiente, les voy a hacer un enunciado para que ustedes me digan si es verdadero o falso. ¿Está? La porción de tejido que presenta una histoarquitectura preservada con conservación, sin conservación de sus núcleos, corresponde a necrosis coagulativa. Necrosis coagulativa. Necrosis. Muy bien. Y si les digo porción de tejido que presenta pérdida de la histoarquitectura, quedando una masa eosinófila amorfa Necrosis con presencia de microorganismos invadiendo el tejido. La gangrena. ¿Vieron? ¿Vieron que no era lo que ustedes estaban diciendo? Sí. No. Bueno, tengan en cuenta, ¿sí? Por ahí sí dice, con presencia de colonias microbianas, es gangrena, no es necrosis. ¿Está? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, esto que es apoptosis, ¿sí? Sepan que es una muerte también, es un tipo de muerte celular, pero que está programada genéticamente. ¿Está? Programada genéticamente. ¿Sí? No es así de improviso como ocurre con la necrosis.
La necrosis, acuérdense que es algo en donde hay un agente que me viene a hacer un daño y bueno, el tejido no puede soportar ese daño, entonces se muere. ¿Está? En cambio, la apoptosis, esa sí está programada genéticamente. ¿Está? Ya la célula tiene un tiempo de duración. ¿Sí? Una vez que termina su duración, o que ya cumplió su función, o lo que sea, entonces se muere. ¿Está? Bueno, eso les pueden preguntar, ¿sí? Que es programada genéticamente, siempre que dice programada genéticamente, dependiendo de lo que dice en el concepto, ¿no es cierto? Es apoptosis, ¿está? Y esto también es pregunta de examen, puede ser de dos tipos, ¿sí? Una apoptosis fisiológica o una apoptosis patológica, ¿está? A ver, y ahí les pregunto, ¿la necrosis es fisiológica también o siempre es patológica? Patológica. Patológica. Tercera diferencia importante entonces. La necrosis siempre se da patológica, en mecanismo patológico, ¿sí? Y la apoptosis puede ser de dos, o sea, fisiológica o patológica. ¿Está? Bien. Bueno. En este caso, como bien dijeron hoy, el núcleo lo que más sufre, digamos, es la cariorrexis. O sea, digamos, se produce la fragmentación de ese núcleo. ¿Está? También se pierde. Y hay otra cosa muy importante, esto. Se forman los cuerpos apoptóticos, se llama esto. Ya van a ver qué es. ¿Está? Bien. Miren. Esto es lo que vimos en la necrosis, ¿ven? Una célula normal que sufre un daño, ella no puede soportar ese daño, miren todas las alteraciones que van ocurriendo en la célula, cambia de forma, el núcleo se altera, ¿sí? Acuérdense los diferentes estadios. ¿Cuáles eran los estadios del núcleo en la necrosis? Cariólisis, pignosis y cariorresis. Muy bien. Cariólisis, pignosis, cariorrexis. Excelente. Van sufriendo todos esos cambios hasta que miren lo que pasa. La célula va fragmentando también su membrana plasmática y todo el contenido que está acá adentro, que ya es un contenido tóxico, ¿sí? Todo ese contenido tóxico que son enzimas, radicales de oxígeno, radicales tóxicos de oxígeno, mediadores, etcétera. Un montón de contenidos químicos que hay acá adentro, todo eso se vuelca para afuera. Fíjense cómo se va abriendo la membrana plasmática. La célula necrótica no puede mantener su membrana plasmática. ¿Está? O sea, vuelca todo hacia afuera. Y por eso es que se genera una reacción inflamatoria alrededor. ¿Sí? Porque todo ese contenido tóxico se percibe como algo anormal, ¿no es cierto? Entonces viene nuestra célula de defensa a la zona y van a tratar, obviamente, de defendernos. ¿Está? Bueno, en cambio, en la apoptosis, la célula, que está normal, recibe una señal. ¿Está? No es que así es de improviso, digamos, no. Ella recibe una señal, ¿sí? De que se tiene que morir. Ya les digo, está programado esto. ¿Está? Entonces, miren lo que le pasa a la célula. Se va como fragmentando esta célula. Fíjense, en pedacitos. Ahí tienen ustedes. Es como que se va fragmentando la célula en pedacitos. Esos pedacitos que ustedes ven acá
¿sí? Que tienen fragmentitos de organelas metido adentro, esos se llaman cuerpos apoptóticos. Y viene un macrófago, ¿sí? Y va fagocitando, va comiendo ese cuerpo apoptótico, lo va digiriendo. Y de a poquito así la célula va desapareciendo. ¿Está? Pero fíjense que no hay un proceso inflamatorio, como decíamos hoy. ¿Está? En la apoptosis no hay inflamación. ¿Sí? Otra cosa, otra diferencia, fíjense, la membrana no se pierde, no pierde la integridad de su membrana, sino que se forman cuerpos apoptóticos. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Wendy, entonces dijiste que el macrófago digiere los cuerpos apoptóticos, ¿así? Sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno. A ver, ¿qué otra cosa es importante? Hay algo, ahora ya les explico el mecanismo, pero había algo que era importante de necrosis, de apoptosis. Acá, en el mecanismo, hay una parte, fíjense, cuando van para el mecanismo, dice, hay un cuadrito en mi apunte que dice maquinaria apoptótica. Es pregunta de examen, ¿sí? Pónganle en algún lugarcito o péguenlo, así como ayer les dije, peguen en la heladera tal cosa, bueno, que eran unos cambios de permeabilidad, no, los patógenos, esos los agentes que producían el daño. Bueno, esto también péguenlo en la heladera, ¿sí? Y acuérdense para mañana, seguro va a ser pregunta de examen. La maquinaria apoptótica son 3 moléculas. Se tienen que acordar de 3 cositas de la apoptosis. ¿Está? Primera molécula, caspasas. ¿Está? Segunda molécula, importante para la apoptosis, proteínas adaptadoras. ¿Está? Proteínas adaptadoras. Y la tercera molécula, ¿sí? Es familia, ¿sí? BCL2. ¿Está? BCL2. Eso acuérdense. Esa es una de las preguntas así finas, por decirlo así, que les pueden hacer. ¿Está? ¿Cuál es la maquinaria apoptótica? Y entonces, si encuentran una opción que diga caspasas, BCL2 y las adaptadoras, esa es la correcta. ¿Está? Muy bien. Bueno, hasta acá, antes de entrar a este mecanismo, ¿tienen alguna pregunta, duda? Bien. Bueno, con respecto al mecanismo de la apoptosis, a ver, vamos a hacerlo bien sencillo. ¿Está? No les van a, o sea, no les van a preguntar el mecanismo en sí, todo que ustedes le expliquen, sino fíjense que les preguntan cosas muy específicas. ¿Está? El mecanismo de la apoptosis tiene 2 fases. ¿Está? 2 fases. Una primera fase que se llama iniciación y otra segunda fase que se llama ejecución. ¿Está? Que es la segunda que vamos a ver. Esta es cortita, ¿sí? Vamos primero con la de iniciación. La fase de iniciación se va a enfocar
en activar estas enzimas que se llaman caspasas, que recién dijimos que es una de las que forma parte de la maquinaria apoptótica, ¿eh? Es la que va a hacer todo en la apoptosis en realidad. ¿Estamos? Son las caspasas, son enzimas, ¿eh? Son enzimas. Entonces, en esta fase de iniciación tenemos que activar a las caspasas. ¿Está? ¿Cómo se activan las caspasas? Bueno, existe dos vías. ¿Estamos? Una que se llama extrínseca o receptor de muerte, que está acá en la membrana plasmática, ¿sí? Esa es la vía extrínseca, la que está en la membrana plasmática. Y otra que se llama vía intrínseca o la que está en la mitocondria. ¿Estamos? Entonces acuérdense, son dos vías. La vía extrínseca que está en la membrana plasmática y la vía intrínseca que está en la mitocondria. Mediante esas vías nosotros vamos a activar a las caspasas. ¿Estamos? Y fíjense, acá nosotros tenemos, bueno, en sencillas palabras, dentro de lo que es la membrana plasmática hay una proteína, que es esta azulcita, celestita, digamos, que está acá, la grandecita. Esa es una proteína que se llama receptor de muerte, ¿sí? Normalmente la proteína está ahí, en la membrana plasmática, pero cuando recibe una señal, ese receptor de muerte, ahí esa señal es la que activa el mecanismo de la apoptosis. ¿Está? Fíjense, el amarillito es la señal y estas son los receptores de muerte. A veces se unen varios receptores de muerte y así reciben la señal. ¿Está? Esa señal es la que les dice a la célula, bueno, listo, tenés que morir por apoptosis. ¿Está? Bueno, una vez que el receptor de muerte que está en la membrana de la célula recibe la señal, adentro de la célula, fíjense, hay una proteína que es esta rojita que ven acá, que se llama adaptadora. ¿Sí? Esa proteína adaptadora se une, ¿no es cierto?, al receptor de muerte, fíjense. Se une ahí. Y así, o sea, la señal, el receptor de muerte que está en la membrana y la proteína adaptadora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos tres? Activan a una enzima que se llama procaspasa, número 8, la activan en caspasa 8. ¿Está? Por la vía extrínseca se va a activar la caspasa 8, que es necesaria para todo el mecanismo de la apoptosis. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? O sea, yo les expliqué eso así. Ahora, ¿qué tienen que saber? Simplemente que en la membrana plasmática hay un receptor que se llama de muerte, recibe la señal y una vez que recibe la señal, activa a una de las enzimas que necesitamos, que es la caspasa 8. ¿Estamos? Caspasa 8. Así que por la vía extrínseca, acuérdense, se activa la caspasa número 8. ¿Estamos? Que es una. ¿Sí? Vamos a ponerle así, señal receptor de muerte, bueno, estaba acá, pero receptor de muerte, ¿no es cierto? Y bueno, esta la roja, que se une después, es proteína adaptadora. ¿Está? Adaptadora. Ese complejo de señal, receptor de muerte y proteína adaptadora es el que le activa a la caspasa 8. ¿Estamos? Y eso es la vía extrínseca, la que está en la membrana plasmática.
¿sí? Hasta acá, ¿algo que no se haya entendido de esta vía? Solo activar a la caspasa 8, ¿no a la 9? ¿O también a la 9? Solo a la 8. La 9 la vamos a activar ahora con la otra vía. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Wendy, entonces en la caspasa 8 se activa por la señal, el receptor de muerte y la proteína adaptadora, ¿no? Exactamente. Señal, receptor de muerte y proteína adaptadora. ¿Está? Y ahí activamos una de las caspasas que necesitamos, que es la número 8. ¿Está? Bien. Bueno, ahora vamos a ver la vía intrínseca, la que se da en la mitocondria. ¿Estamos? En la mitocondria. Bueno, acá, a ver, esta es la mitocondria, ¿no es cierto? Supongamos, ¿no? Bueno, normalmente en la mitocondria hay unas proteínitas en su membrana que se llaman miembros antiapoptóticos. ¿Está? Si dice antiapoptótico, ¿qué sería? ¿Qué es para ustedes eso? Para que no se produzca la apoptosis. Muy bien, para que no se produzca. Normalmente los miembros antiapoptóticos están funcionando, porque si no la célula se va a ir a apoptosis todo el tiempo. ¿Está? Entonces, normalmente en condiciones normales, cuando todavía no hay ninguna señal, ¿no es cierto?, esos miembros están activos. Pero cuando ocurrió esto, que vimos acá, cuando llegó la señal a la célula de que tiene que morirse, esos miembros antiapoptóticos dejan de funcionar, ¿sí? Y pasan a funcionar estos otros, que se llaman miembros proapoptóticos. Se activan esos miembros proapoptóticos. ¿Está? ¿Qué es la familia esta? BSL. ¿Estamos? Esos son los miembros proapoptóticos. ¿Sí? Bueno. Cuestión, ¿sí?, es que al activarse esos miembros proapoptóticos, junto con este, que se llama citocromo C, acuérdense que el citocromo C está en la mitocondria. ¿Está? Los miembros proapoptóticos activos más el citocromo C activan a la última caspasa que necesitamos, que es la número 9. ¿Está? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? O sea, en resumen, la caspasa número 8 se activa por la vía extrínseca. La caspasa número 9 se activa por la vía intrínseca o mitocondrial. ¿Estamos? Y una vez que están activadas las dos caspasas, la 8 y la 9, ahí ellas dos activan a la última, ¿sí?, que se llama caspasa 3 o ejecutora. Ejecutora. Que va a pasar, ¿no es cierto?, a realizar toda la fase de ejecución y demás, ¿está? Donde se van a formar los cuerpos apoptóticos y así después la célula va a ser digerida, ¿está? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Esa segunda fase se da por qué?
la segunda fase, a ver, ahí ya pongo. En la segunda fase, ¿no es cierto? La que actúa es justamente la caspasa ejecutora, en donde ella es la que produce la apoptosis en sí. O sea, ella es la que hace que se formen estos cuerpos apoptóticos, ¿no es cierto? Que la célula se vaya fragmentando y que vaya siendo fagocitada. ¿Está? De a poquito. ¿Sí? Por eso se llama ejecutora. ¿Está? Y a ella le activa la caspasa 8 y 9, ¿no? A ella le activa la caspasa 8 y 9. ¿Está? Okay. O sea, nosotros la fase de iniciación solamente se realiza, digamos, con el fin de activar esas dos caspasas. ¿Está? O sea, todo el despelote es para que se activen esas dos caspasas. Y esas dos van a activar a la 3. ¿Está? Que es la última, que es la responsable de la fase de ejecución. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, dudas. Wendy, ¿se activa al mismo tiempo la 8 y la 9 o la 9 activa la 8 y así? No. A ver, sería primero la 8. Una vez que se activa la 8 y recibe la señal la mitocondria, por decirlo así, ahí activa a la 9. Se activa la 9 y entre las dos activan a la 3. ¿Está? Son como independientes, ¿no es cierto? Una de otra, pero entre las dos va a activar a la 3. ¿Está? Wendy, ¿puedes repetir que hoy hablaste de maquinaria apoptótica, que era caspasas, familia BCL2 y algo más dijiste que no entendí? Y estas, las proteínas adaptadoras. Ok, gracias. Esas tres son como los puntos claves, ¿no es cierto?, para que ocurra todo esto. Esa fue pregunta de examen. La otra pregunta fue... Wendy, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Cuál es la maquinaria apoptótica? ¿Está? ¿Cuál es la maquinaria apoptótica? Y la otra pregunta fue... bueno, no era una pregunta, pero estaba como opción, está, como para marcar todas son correctas, una cosa así, que era el citocromo C se la considera, pongan eso como otra pregunta, el citocromo C se lo considera como la llave on-off de la apoptosis. ¿Está? Llave on-off. De encendido y apagado. ¿Está? Esa fue otra pregunta. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Preguntas, dudas que hayan quedado? Bien. Otra diferencia importante. Vieron que hasta ahora las diferencias que les dije de necrosis-apoptosis era que una, o sea, la necrosis afecta a un grupo, la otra afecta a una sola célula, ¿verdad? O sea, células de forma independiente, mejor dicho, individuales. Después, otra no puede mantener la integridad de su membrana, la otra sí, o sea, la apoptosis sí, puede mantener la integridad. La otra diferencia es que una genera inflamación, la otra no genera, ¿no es cierto? ¿Qué otra diferencia le había dicho? Que la necrosis siempre es por un mecanismo patológico, en cambio la apoptosis puede ser fisiológico o patológico. Perfecto, muy bien.
Otra diferencia son los estadios que pasa el núcleo, ¿no es cierto? En la necrosis son los 3 estadios, en la apoptosis es cariorexis. ¿Está? Otra ¿Cómo, diferencia. Wendy? ¿En la necrosis cómo? En la necrosis son los 3 estadios del núcleo. ¿Está? Ajá. ¿Y en la apoptosis solo? Cariorexis. ¿Está? Otra diferencia. O sea, Una... perdón, Wendy, que te interrumpa. O sea que en la apoptosis no va a haber cariolisis ni pignosis, directamente va a haber cariorexis. Cariorexis. ¿Está? Se va a fragmentar el núcleo. Bueno, otro. Una es programada, la otra no. Acuérdense. ¿Está? Y esto, escuchen. La necrosis no necesita de ATP. ¿Estamos? No necesita de energía. El ATP es la energía, no necesita en la necrosis. Y en la apoptosis sí necesita de ATP. ¿Está? Wendy, ¿en la necrosis necesita? Sí, no, en la necrosis no. Vale. En la apoptosis se necesita de energía. ¿Está? Claro, porque, a ver, una célula muerta, ¿de dónde va a sacar la energía? ¿Se entiende? O sea, no van a... Está muerta, no tiene energía. ¿Estamos? Así que no necesita, es independiente. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? Wendy, te voy a consultar por una pregunta acá. A ver. Sí. En la necrosis isquémica o por coagulación, y ahí nos da varias opciones. A. No presenta reacción inflamatoria. B. Preserva las estructuras nucleares. C. Presenta lisis de las membranas. D. Preserva la morfología celular. Y E. Ninguna es correcta. Ahí, ¿qué sería? Básicamente. ¿Preserva la estructura, dice? Sí, la morfología celular, no la histoarquitectura. Claro, sí, en realidad ¿sabes por qué duda. estoy dudando? Estoy dudando porque dice, preserva la morfología celular, estaría bien, pero estaría bueno que diga, aunque pierden el núcleo. ¿Está? O sea, claro. No está completa. Sería esa en realidad la respuesta, pero no está completa. ¿Cómo decía la pregunta que leyó? En la necrosis isquémica, ¿qué pasaba, digamos? Claro, o sea, mi duda estaba en si el concepto de morfología sería lo mismo, sinónimo, digamos, de histoarquitectura. Sí, eso sí. O sea, eso estaría bien, ¿está? Pero no hay una que dice lo de la lisis de la membrana. Ajá, pero en la necrosis coagulativa no hay lisis, no hay ruptura. Está, se mantiene la histoarquitectura, se mantiene la forma de la célula. Lo único que, a ver, en la necrosis coagulativa lo único que se pierde es el núcleo, lo otro queda tal cual se coagula, queda igualito. Por eso ustedes, cuando ven en la histoarquitectura, fíjense, es igual, nada más que no tiene núcleo. ¿Sí? Claro, yo lo relacioné porque la necrosis pierde la integridad de la membrana. Claro, pero no es esa la opción para la necrosis coagulativa, ¿está?
Entonces, como falta ahí, porque falta que diga que se pierde el núcleo, porque si dice preserva la morfología, ¿no? Si dice así, quiere decir que tiene núcleo, que tiene todo. Entonces, en ese caso ninguna es correcta. ¿Está? Y de última, ¿vieron esas preguntas tramposas? De última van y le dicen, doctora, acá esta me parece que es la considerada, pero el tema es que pierde el núcleo, entonces ninguna es correcta. ¿Está? Ustedes se pueden acercar y decirle, no crean que no. Porque a veces son tramposas las preguntas. ¿Está? Claro, porque ahí podría ser que pierde, tipo, preserva la morfología. Claro. Preserva la morfología, pero ¿y el núcleo? ¿Dónde está? O sea, claro. Pongan eso, ¿no es cierto? Lo ideal sería que pongan completito, porque si no preserva la morfología, quiere decir que está todo igual, nada más que está muerto el tejido. Pero falta que hagan la aclaración de que diga con pérdida del núcleo, ¿no? Que es la característica principal de la necrosis coagulativa. ¿Se entiende? Yo me pondría ninguna es correcta, yo. ¿Está? Porque no está completo, ¿sí? Bien. Bueno. Bueno, vamos a ver, porque eso justamente me interesa. Guarden. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, te quería preguntar. Sí. El concepto de displasia epitelial son los cambios premalignos que alteran la maduración e arquitectura del epitelio, nada más. Nada más. Está. Y ahora les voy a mostrar algo. ¿Sí? Les voy a mostrar algo en una pregunta. Miren, no son muchas las preguntas que tengo, pero son esas las que ustedes me estaban preguntando. Y dice, fíjense, la metaplasia es un trastorno de diferenciación celular que se caracteriza por producir. ¿Cuál es la que ustedes utilizarían acá? ¿La D puede ser? Muy bien, es la D. Esta es un cambio o transformación de una célula a otra. No está completo, ¿sí? Tendría que decir, ¿no es cierto?, que se tiene que adaptar para adaptarse al entorno o algo así, ¿no es cierto?, para sobrevivir, pero bueno, de hecho está bastante bien el conceptito. Esta, la 76, hiperplasia es el aumento del tamaño. Tienen que poner verdadero o falso. Es el aumento del tamaño de un órgano por aumento del número, e hipertrofia es el aumento del tamaño de un órgano a expensa del aumento del tamaño de las células. Verdadero. Y esto, muy bien. La hipertrofia y la hiperplasia pueden producirse al mismo tiempo en determinados órganos. Eso es verdadero, ¿está? Es más, en el útero, en el embarazo, ocurren los dos, hiperplasia e hipertrofia, ¿está? Esta es verdadera, ¿sí? Miren esto. ¿Qué dicen de eso? La A. Fíjense bien, a ver. Hay una que es más correcta todavía. La D. Perdón, la C. Muy bien. Fíjense que dice, es la alteración de la arquitectura, o histoarquitectura es lo mismo, y la maduración de los epitelios. ¿Está? Porque acá le faltaría la palabra histoarquitectura, que es importante que diga. ¿Estamos? Si dice histoarquitectura acá, estaría de 10 la respuesta. ¿Sí? En este caso es la C. ¿Está?
¿Esta? ¿Puede ser la B? La E. La E. ¿La E? No, porque sí genera un punto de energía. Para mí la B, porque La B. Para mí es la B, Para mí es la B. porque tiene Todas la son llave correctas. on-off. La B. Escuchen, yo les dije, ¿la apoptosis utiliza o no energía? sí. Sí, utiliza. Bueno, entonces esta descartamos. La vía presenta vía de señalización extrínseca o de iniciación sería en realidad. Extrínseca a partir de la mitocondria. ¿La extrínseca es a partir de la mitocondria? No, No. es No. intrínseca. Es la verdad. Bueno, entonces esta descartamos. Chau. Y esta está programada genéticamente para eliminar un grupo de células. No, solamente Era individual. Entonces ahí descartamos esta, descartamos todas son correctas y nos queda Y la la B. apoptosis tampoco produce reacción inflamatoria. Claro, exactamente. ¿Está? Vayan descartando, ¿sí? Fíjense cómo acá tuvieron en cuenta las diferencias que yo recién les dije. ¿Está? Wendy, ese preguntero pasaste. No, no todavía. Ahora en un ratito ya les envío. Dale, dale. ¿No? Les quería Wendy, mostrar primero, si no. yo tengo clase a la 1. Dale, clase Así que virtual. si me desconecto, sí, tenemos virtual. Dale, dale. Dale. Un ratito más y ya termino, ¿eh? En la necrosis de tipo licuefactiva, la célula afectada es completamente digerida por enzimas hidrolíticas en el tejido nervioso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Falso? Licuefactiva, ¿en qué tejido se daba? Tejido nervioso. nervioso. Muy bien. Entonces, Sí, ¿verdadero o verdadero. falso? Verdadero. Verdadera. Es verdadero. Siempre es por digestión enzimática, ¿eh? Siempre. ¿Sí? Y acá justo dice del tejido nervioso, así que es verdadero. ¿Está? ¿Esta? La necrosis química es. ¿Cuál era? Blanca. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije hoy? ¿Blanca o pálida? Estamos. Necrosis isquémica es blanca o pálida. Wendy, ¿te puedo hacer una consulta sobre esa? Sí, decime. En el teórico nos habían dicho, capaz yo me mezcló la información, pero yo tenía entendido que la necrosis isquémica teníamos, por ejemplo, el infarto. Y del infarto teníamos tipo infarto rojo hemorrágico, blanco o anémico, séptico y aséptico. ¿No sería todas incorrectas entonces en este? Ah, de acuerdo a los tipos de infarto. Claro. Decía que, encima dijo bien clarito la profe que infarto, lo único que teníamos que decir nosotros acordarnos es necrosis isquémica. Y ahí los tipos. Pero no sé, a esta altura estoy muy mezclada. Sí, vieron que confunde otra vez. Sí, todas son correctas entonces en este. Claro, porque son los tipos de infarto. Está. Vamos a borrarle este. Ay, no, miren lo que me hizo. Bueno. Sí, todas son correctas, porque son los tipos de infarto. ¿Está? Los infartos, bueno, ahora le borro. Los infartos pueden ser de 4 tipos. Blancos, rojos, sépticos, asépticos. ¿Está? Y los infartos son producidos por isquemia. ¿Está? Por falta de riego. ¿Sí? Entonces son todas correctas. ¿Estamos? Esa, por favor, corrijan nomás. O bueno, ahora le corrijo cuando yo. Tenés razón. Bien. ¿Y la que viene? Por necrosis gaseosa. Ay, bien. Excelente, esta está linda. ¿Vieron? Así tienen que ser las preguntas. Pero bueno. Esta
es en un tejido muerto, ¿o no? A ver. Necrosis celular es una expresión morfológica de muerte celular en el tejido vivo, que deriva en gran parte por la acción degradativa de las enzimas sobre la célula letalmente lesionada. Lesionada. Qué rara esa pregunta. Bueno, o sea, depende cómo lo interprete cada uno, me parece. Porque podría estar, o sea, a ver, es un tejido vivo. Vieron que alrededor está vivo, digamos, el tejido, sin embargo hay una porción de tejido que está muerto. Para mí es verdadero. Sí, es verdadero. Es verdadera. Yo le pondría verdadera. Porque por esto, miren, ahí les muestro rápido. ¿Ven? Acá está vivo y acá está muerto. Lo mismo acá. Acá está vivo, acá está muerto, pero alrededor está vivo el tejido. ¿Se entiende? Es como un foco. ¿Está? Yo le pondría verdadera a esta. ¿Estamos? ¿Y esta? Reversibles e irreversibles. Muy bien. Es esa. Muy bien. ¿Esta? Esta. Esto anoten. La necrosis caseosa es un tipo de necrosis que se genera como consecuencia de... ¿Se acuerdan que yo les dije que la necrosis caseosa era por la combinación de qué? De dos necrosis. Es la B. Muy bien. Pero ahí dice colicoactiva, ¿es lo mismo? Es lo mismo que licuefactiva, así que pónganle como sinónimo. ¿Está? A la licuefactiva, colicoactiva. ¿Estamos? Eso pongan de sinónimo arriba de la necrosis que yo les dije hoy. ¿Está? Perdón si estoy haciendo ruido, pero... ¿Y la tengan en 85 cuenta entonces, Wendy, es verdadera? ¿Cuál? La Sí, 85. esa es verdadera. Bien. Bueno, esta marquen, esta le van a tomar de vuelta. La 84 le van a tomar de vuelta. La 85 es verdadera, ¿se acuerdan o no? Que hoy yo les dije que la licuefactiva se daba en órganos o tejidos que sean líquidos y ricos en grasa, en lípidos también. ¿Está? Entonces vienen las enzimas hidrolíticas, degradan ese tejido y así se produce este tipo de necrosis licuefactiva. ¿Está? Así que es verdadero. ¿Estamos? Esta, la 87, a ver, que es difícil. ¿La 86 cuál sería? No. Y la 86 es verdadera. ¿El estímulo sería fisiológico o patológico, Wendy? Muy bien, ¿se acuerdan que la apoptosis podía ser fisiológica o patológica, ¿no es cierto? Así que es esa. A menos que en el teórico le hayan dado alguna otra, ¿o no? Creo que solo solo estos, sí. Sí, porque esto interno, externo, no, yo nunca jamás escuché, así que bueno. Bueno, Wendy, después cualquier cosa te pregunto porque me tengo que ir a la clase. Dale, dale. Sí, igual yo ya les mando esto, ¿eh? Dale, gracias, Wendy. Dale, chau, chau. Adiós. Esta pregunta, escuchen, esta, si les llega a tocar, ¿sí? Todas son correctas. Porque cuando hay lesiones celulares, ¿sí? Ocurren cambios o alteraciones en la membrana de la célula, alteraciones en el núcleo, en la mitocondria es una de las organelas más afectadas cuando hay lesiones celulares. Y bueno, si esta y esta son correctas, bueno, va a ser todas correctas. ¿Está?
Eso tengan en cuenta, ¿sí? Igual esa Wendy está ahí, ni bien dice abajo de lesiones reversibles que vos pusiste, Claro, está tal cual. exactamente. Vieron que está tal cual ahí. Está. Así que estas son todas correctas. Esta es otra difícil, o sea, entre comillas. ¿Cuál de estos fenómenos bioquímicos en la necrosis da como consecuencia la deficiencia en la síntesis de fosfolípidos? Si les llega a tocar, es la de la mitocondria. ¿Está? La mitocondria es. ¿Estamos? Siempre es la mitocondria. No, en serio, siempre la mitocondria es la que está más implicada en todo este proceso. Ya vieron en la apoptosis que tiene un papel muy importante. ¿Está? ¿Está? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, ¿por qué? ¿Esa no ¿Cuál es era la grasa? Muy bien, muy bien, la grasa es, no la licuefactiva. Muy bien. Excelente. Siempre la licuefactiva, acuérdense que es para cerebro, para tejido nervioso. ¿Está? Solo para eso. Y ahí se vuelve a Y acá, repetir, Wendy. sí, pero no tiene la Y ahí opción sería de blanco, todas entonces. maneras. Acá sería blanca. Muy bien. Pero Wendy, Acá no. ¿por qué sería blanco solamente? Y porque se queda, fíjense que se queda sin núcleo, sin nada. Es más, si ustedes viesen un infarto renal, si viesen un infarto renal o un infarto cardíaco, la zona donde está infartado, donde está necrótico, donde no le llega sangre, se vuelve pálido. ¿Está? Por eso. ¿Estamos? Todo alrededor hay sangre, pero en ese lugar no. El rojo siempre va a ser blanco. Y sí, No, o sea, depende del pero- tipo de infarto. claro, depende del tipo de infarto. Por ejemplo, en el pulmón, el infarto es rojo, porque se acumula sangre alrededor, ¿está? Pero acá en el corazón, en el hígado, en el riñón, que son órganos bien sólidos, ¿está? Ahí se dan infartos blancos. ¿Sí? Todas son correctas. Exactamente. Si no están todas son correctas, pongan el blanco. Eso ¿Está? de los tipos de infarto está explicado en un teórico de Pato de su video de YouTube. Está explicado todos los tipos de infarto y los colores. Sí. Eso lo dieron ¿cómo es? En ese curso de articulación o no me acuerdo cómo le decían. Parece que tuvieron tipo uno donde dieron trastornos hemodinámicos, algo así. ¿En un taller? Tipo un taller tuvieron. Que creo que nosotros, bueno, antes yo daba el tema de trastorno hemodinámico, ahí se daba infarto, ¿está? Pero ahora como no dieron trastornos hemodinámicos, en esta materia no, obviamente que no. Tema larguísimo, ¿eh? Pero bueno, sí, o sea, la necrosis isquémica es por infarto y los infartos pueden ser así, rojos, blancos, sépticos, asépticos. Blancos, ya les digo, en hígado, en corazón, en riñón, y los que son rojos es en el pulmón, como ejemplo, en el pulmón. Y después, si es séptico es porque hay microorganismos, si es aséptico es porque no hay microorganismos. ¿Está? Hay un micrófono encendido por la mañana. No. Bueno, escuchen. La B. Muy bien. Está.
que era la maquinaria. ¿Estamos? ¿Y este? Bueno, este es una pavada. ¿Qué sería acá? Hiperplasia. Hiperplasia. ¿Aumento del tamaño? ¿Por aumento del número? Sí, perfecto. ¿Y en este? Hipertrofia. Muy bien. ¿Y este? Todas son correctas. Muy bien. Todas son correctas, ¿sí? Es un proceso irreversible, la llave o no, necesita de ATP. Esta y pregunta tiene se repite con la anterior. Claro, es parecida, ¿eh? No es la misma, pero es parecida. Está. Todas son correctas entonces. ¿Y este? A ver este. Aguja, eso. Muy bien, agujas. Agujas cálcicas. Está. Este. Este era el que me dijeron ustedes, ¿eh? Preserva la morfología. La D. No. Es que sí, pero no tampoco, porque fíjense. Ninguna. Porque Ninguna, tendría que decir sí, esta arquitectura. Y porque dice, sí, obvio que preserva la morfología celular, pero tiene que decir que pierde el núcleo. ¿Mm? Entonces, como está la opción ninguna es correcta, es confusa. Por eso les digo, si les llega a tocar, podrían preguntarle a algún JTP que esté al lado de ustedes, porque se ponen ahí al lado. Entonces le dicen, doctor, fíjese, acá dice, la necrosis coagulativa o isquémica es la que preserva la histoarquitectura, pero pierden los núcleos. Entonces, esta no sería la correcta. Las otras tampoco. Entonces, yo voy a marcar ninguna es correcta, díganle, porque entonces están sabiendo que les falta una partecita acá, ¿no? Por las dudas. Esta. La A. La A. Muy bien, las otras ninguna, ¿eh? No es reversible, no da un granuloma telangiectásico ni nada por el estilo. ¿Está? Es la A. ¿Esta? La A también, creo. Muy bien. Es por la falta de irrigación e intermitencia adecuada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hoy yo les dije que la degeneración hidrópica era por eso? Esta la causa más frecuente, digamos, ¿no? Esta. Cariólisis. En el proceso de necrosis, la fragmentación del núcleo, claro. ¿La del núcleo cuál era? Ah, la cariólisis de la cromatina. Esa sería Cariorexis. Muy bien. La cariorexis sería acá, ¿no? Porque cariólisis, ¿qué era? La fragmentación de la cromatina. Muy bien. ¿Y la pignosis? El aumento de la retracción. Del núcleo. La retracción y el aumento de la vasofilia. Muy bien. ¿Y esta? Miren esta. Todas. Muy bien, todas son correctas. Miren todas las causas de atrofia que tienen, ¿eh? ¿Se acuerdan que hoy yo les pregunté? Acá están todas las causas, ¿sí? Por desuso, por falta de actividad, por falta de irrigación, por falta de inervación o por presión o compresión. ¿Está? Wendy. Sí. Ahí recién mandaron al grupo
que va a ser semiestructurado con